visita, que verdaderamente para uno como funcionario del Ministerio Público de la Acusación, tener la presencia tanto del doctor Julio de Olazábal, fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, y al doctor Alejandro Sinopoli, fiscal regional de la tercera región del Ministerio Público de la Acusación. Es un enorme honor tenerlos aquí con su presencia, y no tanto desde lo funcional, como ser un fiscal adjunto y contar con la visita, con la presencia en la unidad fiscal de Rufino, que siempre decimos es la más austral de la provincia, pero contar con la presencia de ellos dos hace sentir que estamos presentes en lo que es el ministerio, en la provincia. Siempre lo sentimos así, inclusive con el personal que lo acompaña, el doctor Julio de Olazábal, tanto el doctor Mario Barleta, que se encuentra aquí presente, como Gustavo Rizzo Patrón, encargado de prensa del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Para nosotros nos hace sentir muy orgullosos, para el equipo que me acompaña de gente, de personas que tanto sean empleados, practicantes y pasantes, tenerlos aquí presentes a estos altos funcionarios es un gran gusto. Así que los voy a dejar, lo importante hoy en esta tarde son ellos, y seguramente todos ustedes tendrán alguna pregunta que hacerles referido seguramente al funcionamiento del Ministerio Público. Así que los dejo en compañía y en la presencia de ellos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, les agradezco a todos ustedes la presencia. Creo que es la segunda vez que estoy aquí reunido desde que se ha puesto en funcionamiento el nuevo sistema. Y dado este presente que ustedes le hacen al fiscal, yo creo que es interesante comenzar a hablar desde el siguiente punto. Ustedes muchos deben saber que yo fui juez del viejo sistema, del único sistema que entonces existía durante 30 años. Y el sistema de justicia que entonces imperaba tenía una característica, entre otras, pero una característica muy singular, que era su alejamiento de la población. Los jueces era todo un concepto ese. Los jueces tenían que estar encerrados en sus despachos, sobre una tarima, no tenían que tener contacto con la población, se les enseñaba que tenían que hablar exclusivamente a través de sus sentencias, que nunca debían actuar en política, y con el periodismo ni hablar, porque el periodismo, la Corte decía, únicamente la Corte se comunica con el periodismo. Y no sé si ese habrá sido el único factor, no lo sé, pero ciertamente ese sistema de justicia que al parecer durante mucho tiempo funcionó, ese sistema dejó de funcionar. Dejó de funcionar en el sentido de que perdió la confianza de la población. Insisto, no sé si fue el único factor, pero sí estoy absolutamente convencido de dos cosas. Que ningún sistema político, y la justicia es un sistema político, puede funcionar si no cuenta con una confianza de la población. Esto ocurre exactamente igual que en cualquier casa de familia. Si el papá, la mamá, los abuelos o los tíos, los que crean, los que están criando a los chicos, no tienen su confianza, no pueden ejercer la autoridad y no hay cohesión interna. La vieja justicia había perdido la confianza. Ya no se creía en eso. Me gusta, por otra parte, a mí dar una frase, hacer una reflexión sobre una frase para también denotar cómo además esa justicia estaba alejada de lo que quería nuestra Constitución. Y lo hago con una expresión muy sencilla. Cuando nosotros íbamos a la escuela, a los primeros grados, las señoritas que nos daban clases nos decían
que el 25 de mayo de 1810, el momento de la fundación de nuestro país, el pueblo estaba fuera del Cabildo de Buenos Aires gritando: el pueblo quiere saber de qué se trata. Ese reclamo parece que nunca llegó a la justicia, porque aunque se hizo una república en lo formal, dijimos que era una república, y la república precisamente tiene por base que el público sepa de qué se trata, no se implementó con respecto a la justicia. Se trajo una justicia de corte europeo al modelo de aquel momento, en el cual el juez debía estar distanciado, se consideraba que el respeto era la distancia, y como les digo, esto fracasó. Cuando esto fracasó, hubo que comenzar a pensar en un nuevo sistema de justicia. Y el nuevo sistema de justicia es este que estamos nosotros implementando, que lo estamos haciendo con muchísimo esfuerzo, y vamos a empezar muchísimos esfuerzos de todas las chicas y los muchachos que están trabajando con esto, muchísimos esfuerzos de los fiscales, muchísimos de los fiscales regionales, y estamos poniendo en marcha un sistema que precisamente lo que trata de cumplir es con esto, con algo tan elemental. El pueblo tiene derecho a saber de qué se trata. Y por eso lo felicito al fiscal cuando le entregan este reconocimiento por lo que está haciendo, pero en realidad eso es lo que siempre debimos haber estado haciendo, siempre haber tenido las puertas abiertas para que la gente sepa qué es lo que está ocurriendo, para que nos comprendan, para que nos critiquen. Ustedes son de alguna manera, no diré que los representantes del pueblo, pero sí los voceros del pueblo en muchas cosas. Y ustedes son los que muchas veces nos pueden acercar, saber de qué se trata. Por esto es que a mí me gusta muchísimo, me sigue gustando mucho estas oportunidades que se presentan de hablar con ustedes, ya que no siempre se puede hablar con la población, porque creo que todos somos personas razonables, todos sabemos que hay ciertas cosas que la prudencia, y para que puedan producirse los buenos resultados, hay que mantenerlas en reserva durante algún momento. Los padres de cada uno en su casa saben que a los chicos no se les puede decir todo, sino que hay que manejar las verdades de acuerdo a la edad, de acuerdo a las circunstancias. Nosotros también tenemos ese principio. A veces tenemos que mantener una cierta reserva para que pueda dar éxito una investigación, pero en todo lo demás, la idea es volver hacia el pueblo, volver a hablar con el pueblo para saber qué es lo que pretenden, qué es lo que ocurre. Por supuesto que esto es acompañado de toda una nueva organización de la forma de la justicia. Yo creo que ya hemos logrado muchísimo y que no nos estamos dando cuenta. Aunque este es un tema del que voy a hablar mañana en el Congreso de Venado Tuerto, ¿no es cierto? Pero en solo un año y medio, un año y 9 meses, para ser más preciso, de funcionamiento del nuevo sistema penal, en Santa Fe se han consolidado ciertas cosas que antes no ocurrían y que ahora en cambio parece que ya decimos, no, pero no puede volver atrás. Los juicios son públicos, y esto ustedes lo saben. Puede haber limitaciones a veces porque no habrá ámbitos preparados, lugares preparados, pero los juicios son públicos. Esto antes no ocurría, en absoluto. Antes se proclamaba los juicios son públicos, pero el público siempre estuvo ausente. Antes se hablaba, porque como todo era cerrado, se hablaba en un lenguaje que únicamente conocíamos nosotros, los que éramos abogados, y cuanto más difícil era el lenguaje, mejor, porque parece que daba un poquito más de prestigio. Si uno lograba hablar en latín o lograba hablar en alemán, bueno, entonces era magnífico, realmente se estaba luciendo, pero eso así no se llegaba a la población. Eso cambió, y yo no creo que pueda volverse atrás a ese respecto. La oralidad
no es la oralidad solamente por la oralidad misma. ¿Por qué los juicios son orales? Hay algo que hace la misma oralidad. La oralidad es la forma común que tenemos nosotros de comunicarnos. Esa es la forma de comunicarnos. Es nuestro lenguaje más habitual, no el único, pero el más habitual. El lenguaje escrito traía una serie de inconvenientes porque necesitaba una traducción. Necesitaba una traducción del que decía al escrito y otra traducción del que leía para entender lo que estaba ocurriendo. Y esto no siempre es fácil, también con un ejemplo muy común. En la mayoría de las actas del viejo sistema, comenzaba preguntándosele a la persona si ratificaba o si rectificaba alguna declaración anterior. ¿Y sabía todo el mundo la diferencia que había entre ratificar y rectificar? Nosotros sabemos que están precisamente en las antípodas. Y se le decía ratifica y todo el mundo seguía y quedaba en claro. Se utilizaban palabras, pero los jueces comprendían las palabras. En un momento como la época en la que nosotros estamos todos viviendo, de acelerado cambio social, que implica también un acelerado cambio en el lenguaje, y las chicas que ya hacia atrás seguramente manejan un lenguaje distinto al nuestro. ¿Estamos a veces queriendo decir lo mismo o no estamos queriendo? Bueno, todo eso es lo que facilita, todo esto lo facilita el lenguaje oral, porque uno está parado, alguien está declarando, o el fiscal está hablando, o el defensor le está replicando, o el propio juez está decidiendo. Si hablamos, nos comenzamos a entender. Todo esto además fue acompañado, está siendo acompañado de un cambio profundo en la forma de actuación de los fiscales, que acá en Rufino está muy bien asumida. Nosotros lo llamamos una investigación inteligente o una investigación estratégica. Uno de los vicios que tenía el viejo sistema era que cada juez actuaba encapsuladamente. Cada juez actuaba en su juzgado, que era este o este. Entraba en turno tal día, salía en turno tal día, investigaba esos hechos. Quizás había alguna relación entre los hechos que le tocaron a él y a él y a él. Pero no había conocimiento, no había prácticamente posibilidad de establecer conexiones. En cambio ahora, el fiscal, los fiscales que tratan de trabajar en equipo y siempre están en contacto con el fiscal regional, tratan de hacer una investigación inteligente en la que están tratando de buscar puntos de contacto entre un delito y otro. Podría hablar mucho más de esto, de cómo es la nueva forma de investigación, cómo es la nueva forma de actuación de los fiscales, pero bueno, creo que me estoy excediendo ya en mis palabras. Sí les puedo decir esto y con esto termino. Yo, como fiscal general de la provincia, estoy muy satisfecho con el cambio que se está produciendo en la provincia de Santa Fe, en materia del sistema penal. Hemos pasado de una época en que a la provincia de Santa Fe se la veía comparativamente con los restos de las provincias como la más atrasada en materia procesal. Ahora resulta que vienen de otras provincias a ver qué es lo que estamos haciendo, o nos invitan a nosotros a que vayamos a dar conferencias o a exponer qué es lo que está ocurriendo. Y a mí me parece que eso era importante. Esto es importante no solamente por el prestigio, sino porque es importante que estemos tratando de lograr lo mejor de nosotros mismos. Así que bueno, nuevamente celebro estar con ustedes y quedo librado a las preguntas y intentaré darles respuesta a todo aquello que ustedes me quieran preguntar. La palabra que usted está mencionando, al ser un canal del orden nacional, mencionó el trabajo que se viene realizando ahora con la nueva justicia en la provincia de Santa Fe. Fíjate, bueno, no lo había oído, pero bueno. Especialista en la parte policial y el portero. Ajá. Canaletti, ajá. Claro, lo que pasa es que cuando uno compara lo que siguen haciendo en otras provincias, para nosotros no es tan remoto, para nosotros es mirar 2 años atrás, ¿no es cierto? Y uno piensa, pero ¿cómo podría uno hacer esto?
Y bueno, uno realmente ahí advierte la diferencia en la calidad. Claro que hay que entender muchas cosas, hay que entender, y por ejemplo, un tema del que también intentaré hablar mañana, se suele criticar al nuevo sistema diciendo que produce pocas respuestas, porque produce pocas sentencias. Claro, y ahí hay un error de cómputo, hay un error, porque nosotros nos manejamos bajo la idea principal de tratar de solucionar el conflicto. Y voy a explicarlo a esto, con un ejemplo que no es mío. Me hubiera gustado que hubiera sido mío, pero no lo fue. Fue de otra persona importante que intervino en la preparación para poner en marcha el nuevo sistema. Y fíjense el ejemplo que sencillo es. El ejemplo es, en un barrio más o menos marginal, a un obrero les sustraen la bicicleta con la que va todos los días a trabajar. Entra el hijo a su casa y le dice, papá, no está tu bicicleta. El hombre sale y no está su bicicleta, se la han robado. Al rato vuelve el mismo chico y le dice, papá, tu bicicleta... el hombre va y hace la denuncia. Me han robado la bicicleta. Al volver, un chico le dice, papá, tu bicicleta la tiene tal, un vecino. Porque lamentablemente el delito muchísimas veces es entre vecinos. Entonces el hombre va a hablar con el vecino y le dice, devuélveme la bicicleta. Y él le dice, bueno, te devuelvo la bicicleta, pero si vos levantás la denuncia. Bueno, entonces el hombre va caminando a la comisaría, en el viejo sistema, y le dice, vengo a levantar la denuncia. No, las denuncias no se levantan porque la acción es pública. Pero ¿cómo que no? No se levantan. Entonces vuelve y le dice al hombre, devolveme la bicicleta porque las denuncias no se pueden levantar. No te las devuelvo nada, pero mirá que va a venir la policía, bueno, que venga. Cuando el hombre se va a llamar a la policía que venga, el hombre alza la bicicleta, se va al primer riacho cercano, tira la bicicleta desaparece. Llega la policía, no hay rastros del delito. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Perdieron todos, porque el hombre no recuperó la bicicleta. La justicia no logra encontrar nada para condenar a nadie. Y en cambio tenemos dos vecinos que hubieran quizás podido arreglarse entre ellos, que terminan seriamente malquistados y que probablemente el día de mañana podrían llegar a cometer un hecho peor entre ellos. La nueva justicia, en cambio, lo que trata de decir, a ver, veamos si podemos asumir, al menos al principio, en un principio, al delito como un conflicto. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Con palabras de otra época, ¿no es cierto? Pero cuando la Constitución dice que el delito es un daño que se hace a otra persona, está pensando en eso. Un daño es un conflicto. Yo tuve un problema con él y él tuvo un problema conmigo. Entonces, ¿por qué no tratamos primero de pensar si podemos encontrar una solución? ¿Por qué tenemos siempre que pensar que los delitos son siempre homicidios o son siempre violaciones? No es lo que nos dice la realidad. La realidad carcelaria nos indica que no todos los que están ahí adentro son homicidas. Y en todo caso, reservemos los casos de homicidio, los casos de violaciones, aquellos casos que no se puede solucionar el conflicto, reservémoslo, pero tratemos de buscar solución a estos conflictos. Esto es algo que nos está requiriendo a todos nosotros un esfuerzo. Un esfuerzo, ¿por qué? Porque venimos con otra mentalidad, pero es algo que paulatinamente está dando resultados. Y ahí es donde yo esto lo inserto con el número de las sentencias. Nosotros no estamos pensando únicamente en una sentencia condenatoria, únicamente. La sentencia condenatoria es para aquellos casos en los que o es muy grave o el delito o no hay una forma de lograr solucionar el conflicto. Pero mientras eso va ocurriendo, los fiscales cotidianamente están logrando soluciones de otra manera, que no llegan a una sentencia condenatoria, algunos, pero sí llegan a una solución. Se hacen mediaciones, se ponen personas, se las condena y se las pone a prueba, se buscan acuerdos, y entonces ahí uno empieza a ver en ese total que los conflictos que se han solucionado son muchísimos, pero muchísimo más que los que solucionaba el viejo sistema de justicia. Doctor, usted ha comentado las ventajas y las críticas. A mí me gustaría saber, como una de las partes integrantes, cuáles son las falencias que encuentra en este sistema y que se pueden mejorar. Caso, por ejemplo,
como la documentación que presentó el doctor Clavero y que la tomaron legisladores y que, basado por ejemplo en el 219, que han logrado introducirla en la Cámara para buscar una reforma. La pregunta es, ¿se puede mejorar? Sí, todo se puede mejorar, todos lo sabemos. ¿Está terminada la reforma penal? No, la reforma penal no está terminada. La reforma todavía está en un proceso, no se ha terminado. Nosotros hace 1 año y 9 meses nos pusimos en marcha, pero ninguno de nosotros dijo, ya está terminado. Esto es como un papá cuando le dice al hijo, bueno, naciste, te enseño a caminar. No terminó con eso, no terminó de la educación. Nosotros nos pusimos en marcha en febrero del 14. Fue un esfuerzo enorme, pero ¿faltan cosas para hacer? Sí faltan. Nos hemos centrado, yo sobre todo desde la Fiscalía General y el doctor Sinopoli, el fiscal lo mira ya desde otra perspectiva por su propia función, nos hemos ocupado preponderantemente de tratar de armarlo a esto, de consolidarlo. Y ahí es donde encontramos que hay fallas. Muchas se han logrado solucionar, otras todavía no se han logrado solucionar. No tenemos el número de fiscales ideal, no lo tenemos, todavía no lo tenemos. ¿Quiere decir esto que no lo vamos a tener? No, yo soy un convencido, tengo que ser un optimista, porque si no hubiera sido optimista, nunca hubiera intervenido en este proceso de cambio. ¿Largamos con muy pocos fiscales? Sí, con muy pocos fiscales. ¿Yo tenía otra idea? Sí, yo tenía otra idea. Yo había propugnado en su momento, antes de que esto se pusiera en marcha, aunque no era todavía fiscal general, sino que simplemente era una persona que trataba de modificar el sistema de justicia, yo había propugnado que el sistema comenzara paulatinamente en distintos territorios de la provincia. Yo pensaba, por ejemplo, le había presentado un proyecto que comience en Rafaela, que siga, por ejemplo, aquí en la zona sur, que luego vayamos al norte y que luego caigamos recién en Rosario y Santa Fe. Me parecía a mí una solución más razonable del problema, porque hubiéramos podido ir entre todos adquiriendo experiencia y el Estado no hubiera tenido que hacer una erogación tan fuerte en un solo momento. Bueno, no se hizo, se decidió esto, es una decisión política. En realidad yo digo que creo que eso hubiera sido mejor, pero tampoco puedo dar fe de que eso hubiera podido ser mejor. Sí puedo dar fe de lo siguiente: en este año y 9 meses que llevamos, hemos podido avanzar en la consolidación no definitiva, pero en la consolidación de las fiscalías y del nuevo sistema. Fue aceptado por la sociedad. Los fiscales a donde voy ahora me dicen, la gente viene a denunciar, la gente nos entiende, podemos hablar con la gente. Eso antes no existía. La gente va a las audiencias de los jueces y de los fiscales y de los defensores. ¿Está conforme o no está conforme? Eso antes no existía. Ahora, si al mismo tiempo usted dice, ¿le faltan cosas? Claro que me faltan cosas. Claro que me faltan cosas. Le faltan cosas a los fiscales. Me falta un organismo de investigaciones. Un organismo de investigaciones va a dar vuelta cuando esté consolidado, cuando esté creado y consolidado, va a dar vuelta, confío yo, la forma de la investigación. Modernamente en el mundo adelantado, se ha separado la policía, que tiene que prevenir la comisión del delito, y entonces tiene una idea básica: hay que cuidar para que el delito no se cometa, lo cual es excelente. Pero cometido el delito, hay que hacer una rotación de 120 grados. Ahora hay que pensar otra cosa. O sea, el delito se cometió, ¿en qué es lo que hay que pensar? No nos podemos quedar quejándonos, qué lástima que no hicimos esto, qué lástima, o echándonos culpa, vos tuviste la culpa, vos no hiciste esto. Ya pasó. Ahora tenemos que ver, bueno, ¿cómo vamos a investigar? Y eso requiere una mentalidad distinta, totalmente distinta, pero para eso hay que crear un cuerpo distinto. Bueno, al cabo de 1 año y medio, en la provincia de Santa Fe, adelantándose a prácticamente todas las provincias de la Argentina, ya tiene una ley de organismo de investigación. Es un cuerpo de investigadores que no va a depender de la policía, que no va a depender del poder legislativo ni del poder ejecutivo, que va a depender de los fiscales,
que van a ser personas especializadas. ¿Especializadas en qué? Especializadas en investigaciones. Y entonces los fiscales ahí van a poder decir, hay que investigar esto, ¿cómo lo podemos investigar? Eso va a ser un cambio formidable. Ahora, ¿falta? Sí. Hemos hecho ya los concursos para los cargos de directores. Bueno, esto hemos avanzado. Antes era inimaginable. Yo mismo cuando lo escribía esta exigencia en el código, diciendo deberá haber un organismo de investigaciones, yo me imaginaba, se los digo con honestidad, ¿cuándo podremos tener un organismo de investigaciones? Cuando nunca, honestamente, esto lo sabe la gente. Mire, uno a que yo soy un porfiado, no digo otras palabras porque hay chicas presentes, ¿no es cierto? Soy una de esas personas que tengo capacidad para volver en aquello que yo considero importante. Y yo les abollé, por decirlo de una manera más joven, les abollé la cabeza a los legisladores y al Poder Ejecutivo con este tema, diciéndoles, miren, si nosotros queremos salir en algún momento, no ya, pero si queremos salir en algún momento de la situación que estamos con la criminalidad en la Argentina, son dos acciones las que tenemos que emprender y las tiene que emprender la Fiscalía. Primero, crear dentro de la Fiscalía fiscalías especializadas en la corrupción policial. Mientras la gente no vuelva a confiar en la policía, nosotros no podemos esperar que la gente vaya a decirle a la policía, mira, está ocurriendo aquello, lo que los ingleses llaman la mano izquierda de la ley. Lo que antes nosotros existía, acércate al policía. Tenemos que restaurar la confianza en la policía y para eso hay que purgarla a la policía. Yo no digo que todos los policías sean corruptos, pero existe esa sensación. Bueno, ¿cómo se combate eso? Con una fiscalía, un grupo de fiscales que dependan directamente de mí, que ni siquiera estén en el lugar del hecho, que dependan de mí y se ocupen exclusivamente de tratar de corregir a la policía que delinque. Esa es una acción. Y la otra acción, crear un organismo que investigue, pero de un modo distinto. Y ese era el organismo de investigaciones. Embromé, perdí una batalla, una vez la ley fue aprobada, luego fue vetada, pero finalmente tenemos. Honestamente, yo no creí que durante mi mandato íbamos a tener un organismo de investigaciones. No lo creí. Lo tenemos. Ya en este momento los cargos directivos están concursados, se han enviado al Poder Ejecutivo la propuesta, y bueno, ya está allanado el camino. Me falta esta otra pata, me falta la creación de las Fiscalías Especiales de Investigación, pero ya está. Lo que ocurre es que había que pensar de un modo distinto. Si yo hubiera seguido pensando como pensaba como juez, encerrado en mi despacho, tengo que resolver este expediente, nunca hubiera ido a esto. Un poco en confianza. ¿Qué fue lo que me hizo a mí? No sé si es correcto hablar en primera persona. ¿Qué fue a mí lo que me hizo salir de ese pensamiento? Mi frustración como juez. Mi frustración como juez. Darme cuenta de que había una cantidad de delitos que yo nunca podía investigar. Nunca, porque uno siempre chocaba con lo mismo, o con la corrupción policial, o con la ineptitud policial, o con la falta de posibilidad de hacer una investigación distinta, y entonces uno terminaba eso y entraba en una rutina permanente, y eso fue a mí lo que me hizo reaccionar y decir, no, tenemos que salir de esto, si no estábamos condenados como país. Y lo hemos hecho, lo hemos hecho, esto es muy importante, lo hemos hecho. Doctor, el senador por el departamento ha solicitado la posibilidad de un nuevo fiscal para que lo acompañe a Rufino, al doctor Clavero. Estamos hablando del senador Lisandro Rico. Sí, sí. ¿Qué posibilidades hay? Y en la otra parte también, quería preguntarle en base a lo que usted hablaba de pruebas que muchas veces se han solicitado aquí de Rufino y por algunos de los casos que usted conoce, que hay mucha lentitud a lo mejor en la parte económica de fondos o en los laboratorios, no es culpa de la justicia, pero que traiga aparejado que muchas veces sea un poco más lento, lo que hace a el tema de investigación. Bueno, a ver, primer tema, creación de un nuevo cargo de fiscal
es indispensable. Yo he hablado con el senador Enrico, estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora se necesita una ley del Poder Legislativo aprobada por el Ejecutivo que cree ese cargo. Luego se llama concurso y estoy totalmente de acuerdo. Más, les digo, luego de haber rendido mi informe ante la legislatura, yo una vez por año voy ante la legislatura, así como ahora estamos acá ante ustedes, también voy ante la legislatura a hacer lo mismo una vez por año. He solicitado a los legisladores la creación de equipos de trabajo que colaboren con los fiscales. Porque si un fiscal tiene que ir a una audiencia, y tienen que ir a una audiencia, y tienen que preparar el caso para la audiencia, no siempre pueden estar investigando. Y acá lo ideal sería que ellos contaran con personal especializado para hacer una investigación. A ver, hoy en día, como no me acuerdo quién nos decía hace un momento, celulares tenemos todos. ¿Cómo no van a tener un personal que sepa cómo escarbar, cómo destripar el celular? ¿Cómo puede ser? Tienen que contarse, eso hay que crearlo. Y el otro tema, el tema de las demoras en los laboratorios. Bueno, eso hay que corregirlo, ¿Y cómo se corrige eso? Se corrige con el organismo de investigaciones. Fíjese cómo damos vuelta y volvemos. Porque el organismo de investigaciones va a tener dos patas o dos cuerpos de integración. Un cuerpo de integración que va a ser el de estricta investigación callejera, la pesquisa, que va a tener un grupo más de pensadores, gente más de laboratorio, que esté trabajando con los celulares, con las redes informáticas y esté viendo qué es lo que ocurre, y otros que están en la calle. Pero al lado de eso va a estar la denominada rama científica de la investigación, en la cual tendrá que haber laboratorios médicos. Puede ser que en la Argentina vuelva a ocurrir otro caso Nisman, y estoy hablando no de caso Nisman por la muerte del propio fiscal Nisman. Puede ser que volvamos a oír en la Argentina que habiendo ocurrido un homicidio, hayan entrado 17 o 37 personas al lugar del hecho, repitiendo lo que ya decía Sherlock Holmes hace un siglo y medio atrás, cuando decía que la policía entraba como un tropel de caballos. Puede ser eso, no puede ser, y que después al fin y al cabo haya tenido que venir una chica que trabajaba en un comercio a decirnos, sí, eso era un despelote ahí a todo el mundo. No puede ser. Ahora, entonces, ¿qué tienen que hacer? La policía, la rama científica de la Policía de Investigaciones tendrá que tener un cuerpo que va a ir a levantar científicamente el lugar del hecho, siempre, por supuesto, dependiendo del fiscal, de modo tal que si ocurre ese caso, van a ir seriamente a trabajar. El fiscal siempre los va a estar presidiendo, pero ellos van a hacer lo que acá no entre nadie. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué se hace antes de abrir una puerta donde que está un cadáver apoyado? Bueno, que venga un técnico que nos diga, que venga alguien. Esto se soluciona, pero es un tema que hay que afrontar. Las bases están echadas, ahora hay que hacerlo. Doctor, respecto al senador Enrique que estaba hablando recién, sí. También presentó un proyecto respecto a la modificación en cuanto al régimen de la prisión preventiva. Sí. Hoy es común escuchar al ciudadano en general que quiere más rigidez en cuanto a la aplicación de penas, en cuanto al proceso en sí. La ciudadanía en general requiere, por el problema de seguridad, una mayor rigidez en eso. ¿Cómo se compatibiliza esta cuestión con el proceso oral, lo que respecta a las salidas alternativas y todo lo demás que hace a la mayor facilidad del conflicto? Y por otro lado, ¿qué piensa la Fiscalía respecto a esta modificación de incluir a los delitos de menor de 3 años dentro del régimen de prisión preventiva? Bueno, a ver, asumiendo el problema. Para asumir un problema, primero uno tiene que conocer si realmente la cosa es así o si estamos teniendo una sensación que puede ser equivocada. Probablemente ahora les van a entregar a ustedes una síntesis del informe que yo presenté ante la legislatura, y ahí se van a encontrar con lo que quizás sea una sorpresa, de que en el último año en la provincia de Santa Fe hubo más de 7.000 prisiones preventivas. Quiere decir que eso de que disminuyó el número de prisiones preventivas no es tan así. Pero de cualquier manera,
reconozco el reclamo social de una mayor severidad en este tipo. Bueno, yo en este sentido creo que conozco el proyecto que presentó el senador Enrico, él me lo acercó a mí, me pidió que yo le diera su opinión. Creo que el proyecto tiene cosas que son importantes y otras que tendrían que ser modificadas porque hay que respetar la Constitución y hay que respetar los tratados internacionales. Luego de haberlo estudiado, yo hice un nuevo proyecto, se lo entregué al senador Enrico. Ese proyecto está en la Cámara de Diputados. Insistentemente he pedido que ese proyecto se trate. Y bueno, todavía siempre logro como respuesta diciendo a mí sí, se va a tratar, se va a tratar, pero hasta ahora la Cámara de Diputados lo tiene. Porque han ocurrido cosas muy singulares también en este último tiempo, ¿no es cierto? Usted me hablaba del tema de que los delitos de 3 años, mayores de 3 años, con pena mayor de 3 años, no sean escarcelables. Creo que sería esa la idea, más o menos. Esa es la idea del proyecto, de incluir a los delitos de pena menor de 3 años dentro del régimen de la prisión preventiva. En realidad, la prisión preventiva, ¿no es cierto?, no lo dice así en esa forma. No dice que sea más de 3 o menos de 3 o más de 4 o más de 8, como decía el viejo sistema. El viejo... Habla respecto de la libertad... el código... La libertad condicional, es decir, cuando... Bueno, si fuera posible la aplicación de una... exactamente. Bueno, ¿sabe lo que yo sugerí en ese sentido? Que se establezca en una norma, eso está escrito en un proyecto que lo puede ver cualquiera en la Cámara de Diputados, se establezca claramente que si un juez piensa que va a otorgar, que se puede otorgar esa prisión preventiva, no diga una frase abstracta como sería posible que se declare que se le conceda una condena condicional, sino que lo fundamente. A ver, en este caso concreto, donde este individuo tiene tal o cual antecedente, donde cometió tal o cual hecho, donde lo cometió con crueldad o sin crueldad, donde se recuperaron o no se recuperaron las cosas, bueno, en este caso yo considero que le voy a dar una pena de menor de 3 años. El problema que nosotros estamos viviendo en la actualidad es que algunos jueces, no todos, hacen una estimación abstracta. Es posible la condena condicional. Eso no es lo que dice el Código Penal. El Código Penal, cuando en el artículo 26 habla de la condena condicional, establece bajo expresa sanción de nulidad que un juez, para conceder una condena condicional, tiene que fundamentarla en las características del hecho, en las características del imputado. Lo dice, y en 2 oportunidades dice, si no será nulo. Bueno, entonces lo que hay que hacer es repetir esa norma en el Código Procesal nuestro, de modo tal que los jueces se vean obligados a hacerlo. Porque si no, que lo que ocurre, y esto les debería haber ocurrido también, muchas veces van a audiencias de prisión preventiva, fundamentan la prisión preventiva y algún juez dice, uy, pero es posible la condena condicional, y no otorga la prisión preventiva. Bueno, esto lo tiene la Cámara de Diputados. La forma de modificarlo está en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene que tratarlo. Yo sé que el senador Enrico lo impulsa. Bueno, ojalá lo trate rápidamente la Cámara de Diputados. Pero está, la solución existe. Perdón, yo le quería preguntar en relación a lo que él dice, dejar de ver la parte operativa o sí. estrictamente legal. Desde nuestra profesión, generalmente percibimos que hay una tensión permanente entre un sistema judicial que se afirma como garantista con el nuevo sistema, se afirma como garantista, y por otro lado en la sociedad hay todo un sector que tiene una cultura mucho más punitiva y que por momentos se exacerba y confronta con esa cultura garantista que viene del nuevo sistema. Y lo que a mí me parece, humildemente, ¿no?, es que lo que le falta a ustedes es una estrategia comunicacional distinta. Bueno. Es decir, yo a veces me asusto. Por ahí nosotros publicamos información, le pasará a mi colega. Le dieron prisión morigerada, tiraron de tal, que se robó una moto, para un pibe de 19 años, que se robó una moto, prisión morigerada. Y la gente pone abajo, habría que matarlo y tirarle una sábana. Sí, yo lo leo eso. En la cabeza. Digamos, pareciera que por ahí habría que explicarlo. Pará, es un pibe de 19 años y la primera vez que se robó algo, qué sé yo, no le podemos dar una oportunidad como sociedad a
A mí me parece que por ahí la justicia no hay una estrategia comunicacional como para fundamentar culturalmente lo que... Sí. Si me permitís, habría que hacer una aclaración. Una cosa es ser garantista, que ser garantista en definitiva, en lo único que estrictamente consiste es no en estar en favor del imputado. No. Ser garantista en lo único que consiste es en decir, vamos a hacer que las garantías que dice la Constitución que rigen para todos los argentinos se cumplan. Nada más. No hay por qué pensar que el garantista es una persona que está a favor del delincuente. Ahora, otra cosa es ser un garantista bobo, porque bobos puede haber en cualquier lugar. Un garantista bobo que no quiere ver qué es lo que está ocurriendo. No puede ser, no sería un garantista una persona que sorprendiendo a un imputado, a una persona con un arma de la cual todavía está saliendo humo y una persona caída en el suelo diga, dudo. Sí, dudá, pero mientras tanto hay una firme sospecha. Eso es un garantismo bobo que no es un verdadero garantismo, eso es una estupidez. Ahora, es muy interesante lo que usted o vos me estás diciendo respecto a que tenemos que mejorar nuestra comunicación. Eso es posible y sobre todo lo acepto, viniendo de un periodista, lo acepto. Intentamos hacerlo. ¿Cómo lo intentamos hacer? Primero, exigiendo, como hemos exigido, que las audiencias sean orales para que se los vean. En otros momentos, haciendo una función docente, como trato de hacer yo, como trata de hacer él, tenemos una oficina de prensa dentro de la Fiscalía General, en la cual publicamos y sacamos, pero de cualquier manera voy a tener en cuenta lo que me estás diciendo y vamos a ver cuál puede ser mejor la forma para comunicarlo. Ahora, y esto vos lo vas a saber mejor que yo, es difícil en un momento en el que la sociedad está con miedo poder comunicar algo de este tipo, porque cuando nosotros tenemos miedo no atendemos a las razones. Esto es una lucha, pero bueno, tenemos que darla, porque, a ver, yo creo que en la Argentina nos ha pasado lo que yo suelo ejemplificar como un vuelco de un velero. Nosotros venimos de una época en la época de la represión militar, en que se castigaba a cualquiera, y salimos de ella y parece que nos fuimos como para el otro lado. Yo creo que tenemos que recuperar el equilibrio, nosotros, y me implico yo, junto con todos los jueces, tenemos que recuperar el equilibrio. ¿Y saben dónde está, cuándo vamos a recuperar los argentinos ese equilibrio? Cuando nosotros advirtamos y tratemos de llevar adelante lo siguiente: respetemos los derechos humanos, pero tengamos en cuenta que el segundo derecho humano, de acuerdo a los tratados internacionales, es el derecho a la seguridad personal. Ese es un derecho humano. No tenemos por qué tener, los jueces no tienen por qué tener vergüenza si condenan a alguien. No, si es justa la condena, están contribuyendo a la vigencia del derecho humano, derecho a la seguridad personal. Cuando nosotros logremos conciliar los derechos humanos del imputado con los derechos humanos de la víctima y los derechos humanos de la seguridad de la sociedad a la seguridad personal de cada uno de sus integrantes, ahí vamos a poder empezar a hablar. Pero es una lucha que todos tenemos que dar. Gracias. Una pregunta más, doctor. El día pasado asistíamos a un documento conjunto de los jueces, del Colegio de Jueces de aquí de la circunscripción, que se expidieron sobre la necesidad de mayores o mejores unidades carcelarias. En el caso concreto de nuestro departamento, nosotros tenemos a el delincuente verdaderamente una calamidad, como es obviamente un lugar de albergue para los detenidos definitivo. Pasan mucho tiempo y eso obviamente para quienes al final hacen justicia es un problema, es un problemón. No sé qué opinión tienen desde la Fiscalía General, qué es lo que se ha hecho llegar al Poder Ejecutivo. No ha llegado a mis manos ese documento todavía, pero de cualquier manera me puedes pedir de la siguiente manera. Nosotros los fiscales tenemos el deber por la ley de velar
por la vigencia de los derechos consagrados en la Constitución, en la ley, de todos los derechos, de la plenitud de los derechos. Mientras la Argentina siga diciendo que, que los condenados también tienen derechos y uno de los derechos es a vivir con alguna dignidad, bueno, si realmente los jueces han comprobado, o si usted ha comprobado que eso no es así, eso hay que corregirlo. Porque si no entramos en un círculo del cual no podemos salir. Estamos diciendo, te mandamos a la cárcel para que aprendas algo, pero en la cárcel te enseñamos lo peor, y así es como estamos teniendo lo que nosotros llamamos la escuela de reincidentes, que termina siendo la cárcel. Ahí también tenemos que salir. Si los jueces han comprobado que esas situaciones están ocurriendo, hay que corregirlas. El Poder Ejecutivo tiene que corregirlas. ¿Desde la Fiscalía General han hecho alguna presentación, digamos, formal sobre este tema? No. La Fiscalía General no interviene en casos concretos, sino que la Fiscalía General es la encargada de emitir documentos generales internos o de velar para que se esté operativizando todo esto. No ha habido nada, pero eso no quiere decir que si se han presentado habeas corpus en casos particulares, el fiscal de la zona se ha tenido que intervenir. Pero eso ya habría que preguntárselo al fiscal en particular. Doctor, con respecto a todos los organismos y estamentos que usted estaba hablando, sí, de que faltan crear y que faltan consolidar, incluso también en la primera alocución que hacía el doctor Clavero, hablaba de la presencia de pasantes, hablaba de la presencia del personal contratado. Bueno, la pregunta concreta es, ¿cómo va la lucha por el incremento del presupuesto del Ministerio Público de la Acusación, que engloba a todo eso que se ha venido hablando? Es difícil. Todo lo que toca el presupuesto es difícil, ¿no es cierto? Yo la doy a la lucha. Nosotros presentamos en su momento el presupuesto que calculábamos para la Fiscalía, que obviamente era mayor que el actual porque tenemos una inflación y el año que viene va a ser peor. El Poder Ejecutivo en parte lo ha recortado y bueno, con el próximo gobernador yo volveré a insistir en esto porque indudablemente tiene que ser incrementado. Hasta el momento nos estamos pudiendo manejar, pero bueno, si queremos hacerlo bien y no hay vuelta que darle. Bien decía algún autor, el Código Penal se puede modificar por ley y sin un peso, porque basta con decir la pena en lugar de 3 a 5 años va a tener de 6 a 18 y ya está. Pero para que un código procesal penal no solamente se modifiquen los papeles, sino que tenga operatividad, hay que ponerle plata. Porque si queremos mejorar las cárceles, si queremos mejorar las investigaciones, esto es cuestión de plata. Y la plata siempre se da con cuentagotas. No obstante, en la provincia de Santa Fe yo creo que tenemos ciertos datos como para estar bastante satisfechos. A ver, la reforma procesal en Santa Fe se hizo con el acuerdo pleno de todos los partidos políticos que tenían representación en la legislatura. No ocurrió como en otras provincias que un grupo opinó que no, que otro que sí. Acá cuando hubo que votarlo, y el código se aprobó en la época en la que estaba de gobernador Obey, votaron todos de acuerdo. Cuando años después, durante el mandato del gobernador Wiener, se mandaron las leyes de implementación, fueron votadas por unanimidad. Después lo puso en funcionamiento otro gobernador, el gobernador Bonfatti. Y yo creo que esto está como comprometido a todo el arco político. Porque cuando yo voy a la legislatura a hablar, no tengo que encontrarme con alguien que dice, no, eso no se debe haber hecho. No, todos están de acuerdo. O sea que solamente que tienen a veces otras urgencias y dicen, bueno, que a veces son entendibles, porque si me dicen, bueno, mira Julio, tenemos que proveer un hospital donde hay gente muriéndose, bueno, uno tendrá que decir, bueno, sí. Pero yo creo que vamos saliendo con un esfuerzo. El nuevo gobernador, el gobernador electo, mejor dicho, el Miguel Lifchis, en una declaración pública de hace 10 días atrás, una larga declaración pública donde iba presentando a sus ministros, en la parte final, según publicaron los periódicos, y ya había mantenido una entrevista conmigo, expresamente dijo, espero que durante el año 2016 se cubran todas las necesidades del Ministerio Público de la Acusación
y se cubran todas las necesidades del organismo de investigaciones. Esto lo dijo quien va a ser gobernador a partir del 10 de diciembre. A mí me da ánimo, porque ya cuando sea gobernador ya tiene un compromiso frente a la sociedad. Así que, bueno, esperemos que así sea.